¿Qué tal? Buenas noches nuevamente, amada familia. Es un gusto saludarles en este viernes de reunión. Estoy muy contento de estar con ustedes y que podamos tener este tiempo juntos. Te animo a que pues te prepares, te dispongas, hagas a un lado todo lo que pueda distraerte, juntes tu familia y vamos a tener un tiempo juntos. Gracias a Dios por estos medios y porque podemos congregarnos a través de esta manera en este día, en esta noche. Vamos a orar para poner en las manos del Señor estos minutos. Señor, gracias te damos por este día, este tiempo. Yo te pido que hables a nuestros corazones y principalmente, Señor, que nos lleves a poner en práctica esto que tú deseas en cuanto a lo que es la vida devocional. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy yo quiero cerrar esta parte en cuanto a lo que es la vida devocional y quiero hablarte acerca del hábito devocional, ¿verdad? De lo importante que es que podamos desarrollar en nuestra vida un hábito, ¿verdad? Y también de los obstáculos que esto representa. Yo quiero animarte todo estas 6 semanas, esta es la sexta que he estado compartiéndote acerca de todo esto, es para que podamos nosotros movernos, actuar en consecuencia. Y yo te aseguro, como pastor, te aseguro que tu vida será cambiada, transformada si tú pones en práctica esto que es algo muy importante. Es natural e inevitable que si pasamos 16 horas de nuestro andar diario pensando en asuntos del mundo y solo 5 minutos pensando en Dios, pues muchas veces puede parecer este mundo presente 200 veces más real que incluso Dios mismo. Y no es que así lo sea, sino es que no hemos dedicado nuestra mente, nuestro corazón a estar delante de Él. ¿Sí? El problema más básico, el problema básico con el promedio de los cristianos en cuanto a lo que es su vida devocional es la carencia de constancia que ésta tiene, ¿sí? Ya que incluso o también incluso algunos no tienen ningún tipo de vida devocional, ¿sí? Y todo esto pues crea una serie de dificultades, ¿verdad? Las escrituras nos hablan acerca de tiempos o de un hábito en cuanto a la oración, en cuanto a la meditación de la palabra y tomar tiempos privados para poder conocerle. En la Biblia encontramos que Jesús tomaba tiempo para apartarse, para estar con el Padre, ¿verdad? La escritura nos muestra, por ejemplo, a Abraham, que edificó altares donde él pasaba ahí un tiempo y buscaba a Dios y oía de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, de Daniel, que entraba a su cámara, pero con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. 3 veces al día estaba orando, haciendo sus oraciones. David llegó a expresar esto: en la tarde, en la mañana y mediodía oraré y clamaré a Él, y Él oirá mi voz, ¿sí? Entonces yo quiero hablarte acerca de los beneficios de lo que es esto y de cómo desarrollar este hábito devocional, ¿sí? Primero voy a ver los beneficios del hábito devocional. El primer gran beneficio para el creyente es que con esta vida devocional, el creyente es conformado a la imagen de Cristo. Todos sabemos, ¿verdad?, que el plan de Dios es que nosotros seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y nos dice Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces la Escritura nos habla de ser hechos, conformados a la imagen de Dios, ¿sí?
Por ejemplo, en el matrimonio, en una relación de amor, existe un intercambio continuo de experiencias, situaciones entre dos personas que van con el tiempo pareciéndose en muchos sentidos, físicamente, pero también en formas, en hábitos, en costumbres. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro Dios. Por ejemplo, en un matrimonio, a través de esa relación de pacto, las personalidades son moldeadas en una semejanza, ¿sí? Y entonces es importante que con nuestra asociación con Cristo, por medio de pasar tiempo en su palabra, por medio de pasar tiempo en oración, cada día nosotros podamos parecernos más a Jesús. ¿Cuál es la meta que la meta, o debe ser la meta en nuestras vidas? Cada día parecernos más a Jesús. Hay un dicho muy popular que usted lo conoce: dime con quién andas y te diré quién eres. Proverbios capítulo 13, verso número 20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces la Escritura nos habla acerca de lo importante que es esa asociación. El segundo beneficio del hábito devocional es que somos transformados por la gloria de Dios. ¿Sí? La Escritura nos dice en 2 de Corintios 3:18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es muy importante cuando nosotros estamos en el espejo de la palabra de Dios, pero estamos en esa actitud de buscarle, de tener un tiempo con Él. El Espíritu Santo toma la palabra y nos transforma a la imagen del Hijo de Dios. Entonces esto es algo muy importante, porque cada vez que estamos teniendo ese tiempo devocional, estamos siendo expuestos a la gloria de Dios, al poder de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos dice, por ejemplo, acerca de Moisés, que su rostro resplandecía cuando él bajaba de ese monte, ¿sí? Y yo sé que tal vez no es algo tan dramático que después de que pases media hora orando, ahora tu rostro va a resplandecer, pero sí te aseguro que habrá evidencias de la presencia de Dios en tu vida, ¿sí? Otro gran beneficio del hábito devocional, de la vida devocional, es que hará que el espíritu del creyente sea nutrido. Lo que es la desnutrición a nivel natural causa muchos problemas en una persona. Pues yo te digo, en un creyente, el estar desnutrido espiritualmente lo debilita, lo hace una persona que no ve con claridad, que no puede de alguna manera tener la fortaleza necesaria. Juan 15, verso número 5 nos dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces la Escritura nos habla de permanecer en Él. ¿Cómo es que permanecemos en Él? Por medio de ese hábito devocional, ¿sí? Y bueno, como nosotros sabemos, así como el cuerpo físico necesita alimento, nuestro hombre espiritual necesita alimento. E.M. Burns dijo lo siguiente: así como cada día demanda su pan diario, así cada día demanda su oración, su tiempo en la palabra. Ninguna suma de oración que se haga hoy justifica la oración de mañana. No podemos tener la gracia de mañana, ni comer el pan de mañana, ni orar la oración de mañana. ¿Por qué? Porque así como comemos cada día, necesitamos orar cada día, necesitamos estar en la presencia del Señor cada día. El tiempo en oración, el tiempo de adoración, de lectura de la palabra, las acciones de gracias que levantamos son nutrientes para nuestro andar diario.
Hemos visto en este tiempo, en esta pandemia, la importancia de tener los nutrientes necesarios, las vitaminas apropiadas para poder defendernos de todo esto. Pues esto es lo mismo. La oración, la acción de gracias, la adoración, el tiempo en la palabra, son nutrientes que te van a hacer una persona, un creyente fuerte y firme en el Señor, ¿sí? Es importante, ¿verdad? El hábito devocional enseña al creyente a usar sabiamente su tiempo. Salmo 90, verso 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿sí? Es muy importante, ¿verdad? A través del hábito devocional, un gran beneficio es que usamos el tiempo apropiadamente. Lo que hace el hábito devocional no es quitarte ese tiempo, sino es ahorrarte tiempo, ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, cuando tú vas a hacer algo, muchas veces puedes hacerlo y luego decir: ay, ¿cómo no tomo un momento para investigar, para reflexionar bien? ¿Sí? Pues de la misma manera, si en el día tomamos unos minutos para poder estar en la presencia del Señor, en lugar de quitarte tiempo, te ahorrará mucho tiempo y te ahorrará muchas equivocaciones y muchos errores. Y también, claro, de esta manera nos revelará su guía, nos revelará su consejo, sus planes para este tiempo, para poder enfrentar y organizar lo que tenemos por delante, ¿sí? Y bueno, al comenzar de esta manera con este hábito devocional, podemos darle orden a nuestra vida y poder hacer las cosas de manera correcta. Otro gran beneficio de lo que es el hábito devocional es que soltará ríos de bendición en nosotros y a través de nosotros. Mateo 10, verso 8 dice lo siguiente: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia, ¿sí? Entonces la Escritura nos habla, cuando nosotros estamos teniendo este tiempo devocional, hay una bendición que desciende sobre el creyente, sobre nuestras vidas, que nos llena, nos fortalece y luego nos lleva a poder compartirla con lo que nos rodean. Por ejemplo, en una montaña, ¿sí? Hay momentos donde recibe primeramente esa lluvia, se junta el agua en lo que es esta montaña y luego descienden ríos, ¿sí? A las partes bajas, a los valles. Y esto es algo muy importante. Y cuán buena y cuán fresca es el agua que descienden de las montañas. Pues así es lo mismo en nuestras vidas. Cuando llueve en nuestras vidas, como en ese monte, nosotros vamos a hacer que en nuestras vidas haya esos ríos de bendición para otras vidas. Todos sabemos este dicho, que nadie puede dar lo que no tiene primero, ¿sí? No podemos dar de esos ríos, de ese fluir a otros, si antes no han corrido por nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Entonces, le he estado hablando acerca de los beneficios de lo que es la vida devocional. Ahora quiero hablarte acerca de cómo desarrollar el hábito devocional, ¿sí? Algo importante, todos nosotros sabemos esto, que un hábito es algo que se forma por repetir frecuentemente algo. Por ejemplo, si todos los días en la mañana usted lo primero que hace es tomar un café, ese es un hábito en su vida. Y el día que no tiene ese café, pues como que no empieza de una manera correcta, ¿sí? Pues de esa misma manera, los educadores dicen, ¿verdad? O mencionan que solo se requieren 21 experiencias, ¿sí? O repetidas o similares para que se pueda formar un hábito. Algunos dicen que se requieren 3 periodos de 21 días, o sea, 63 días, ¿sí? Pero yo te aseguro que cuando nosotros tomamos un tiempo y lo hacemos frecuentemente, se formará un hábito, tanto bueno como malo. Entonces es importante que nosotros podamos, a través de esta práctica y experiencia
que se pueda formar en nuestras vidas este hábito devocional, ¿sí? Algo importante es que siembras una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un estilo de vida. Siembra un estilo de vida y cosecharás un destino. Entonces, todo comienza con una acción que nos va a llevar a un hábito. Entonces, es importante cómo desarrollamos este hábito devocional. Aquí hay algunas sugerencias, ¿sí? Lo primero, tenemos que aprender a reconocer a Dios al levantarnos, al iniciar nuestro día, ¿sí? Que así como normalmente decimos Dios es primero, y así es, pero que al comenzar nuestro día, lo primero que hagamos sea tomar un tiempo para poder estar con nuestro Dios. Isaías 26, verso número 9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, ¿sí? Los moradores del mundo aprendan justicia. Entonces aquí la escritura habla de cómo Isaías está diciendo: en la mañana, en la noche, voy a buscarte, ¿sí? Y esto es algo importante. ¿Cómo también desarrollamos lo que es el hábito devocional? Dándole importancia en lo que es al tiempo devocional diario. Tenemos que entender que el objetivo es evitar lo que es como lo llaman, como una oración accidental, o lo que es un devocional casual, ¿sí? Claro que es bueno, dice que lo haga, pero es mucho mejor que lo hagamos de una manera continua. Entonces es importante el destinar un tiempo para ello, ¿sí? Debemos apartar un tiempo regular donde nos comprometemos a atender esto, ¿sí? Nos damos cuenta que el problema no es que no tengamos tiempo, sino que no nos demos este tiempo apartándolo para nuestro Dios, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos dedicar un tiempo, ¿sí? Establece un tiempo mínimo de duración. Algunos han dicho que en un día hay 96 periodos de 15 minutos cada uno. Entonces, si nosotros dedicamos uno o varios de estos periodos, imagínate, 96 periodos de 15 minutos. Si nosotros dedicamos uno o varios de estos periodos para tomar un tiempo, para enamorarnos de Dios, para pasar tiempo con Dios, esto va a ser algo que va a ayudarte muchísimo, ¿verdad? Y dice, solo son unos minutos, 15 minutos, a lo mejor 15 minutos en la mañana, 15 minutos a mediodía, 15 minutos en la noche, o en la mañana y en la noche, yo no sé, pero esto puede ser algo que puede cambiar por completo tu vida, ¿sí? Jesús le dijo a sus discípulos: ¿no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? ¿Sí? Estas palabras no eran unas palabras de condenación, sino le estaba diciendo a los discípulos de apartar el tiempo suficiente para poder conocerle, ¿sí? Y yo quiero decirte algo, tenemos al Espíritu Santo, al ayudador, al Espíritu de oración, que nos ayuda a poder hacerlo de una manera efectiva, ¿sí? Es muy importante establecer metas, ¿sí? Comenzando de menos a más, ¿sí? Para que en nuestro tiempo devocional vaya en aumento, ¿sí? Esto es importante, es muy importante. Durante todo el día mantengamos siempre el espíritu de oración durante el día, ¿sí? Tesalonicenses nos dice: orad sin cesar. Romanos nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la oración, constantes en la oración. Entonces, algo importante es que tenga un tiempo devocional donde le busco, pero durante
el día, ¿sí? Estoy de alguna manera en esa relación con Dios. ¿Cómo es que puedo orar sin cesar? Dices, pues para ello no tendría que trabajar ni hacer nada. No, no, no. En nuestro andar, en nuestro trabajar, al manejar, al ir, venir, al estar haciendo lo que podemos hacer, podemos nosotros estar teniendo tiempos donde estamos lo que se llamaría la oración conversacional, ¿sí? Donde pasamos tiempo y en medio de las circunstancias le estamos diciendo, Señor, gracias por tu amor, ayúdame, quiero conocerte, manifiesta tu presencia en mi vida, ¿sí? Y esto es importante, también tomar tiempos para orar en lenguas, orar en el Espíritu, cuando estamos solos, cuando vamos de una manera muy quieta, muy suave, y pasar tiempos de oración, ¿sí? Y bueno, de esta manera vamos a ser conscientes de la presencia del Señor. Algo importante es que tenemos que aprender a saber que Dios está en todo lugar y Él quiere manifestarse a nuestras vidas. Entonces, hay algo que es importante: practicar la presencia de Dios significa reconocerlo en todo lugar y en todo tiempo. Y que ahí donde estoy, ahí mientras voy manejando, ahí mientras estoy limpiando el piso, ahí mientras estoy haciendo lo que sea en la oficina, yo puedo estar consciente de su presencia y poder estar hablándole a Él, ¿sí? Algo importante también, aparte de esto que es, tenemos de una manera continua ser conscientes de su presencia, es importante establecer un lugar donde llevar a cabo ese devocional privado. Por ejemplo, Mateo 6:6 nos dice, Jesús hablando acerca de la oración: mas tú, cuando ores, no dice si oramos, sino dice cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿sí? En la Biblia vemos como muchos hombres de Dios escogieron o tenían lugares específicos para reunirse con Dios. Por ejemplo, Abraham edificó altares y ahí era donde hablaba con Dios y escuchaba a Dios. Ahora, yo no te estoy diciendo que tengas que construir una capilla en tu casa. Un altar era un montón de piedras, era un lugar aparte donde Abraham se apartaba y ahí buscaba a Dios. Ahí le decía, Señor, te necesito, revélate a mi vida. Sí, Daniel tenía una cámara, un lugar de oración. Jesús, por ejemplo, el Getsemaní era un lugar donde Jesús pasaba tiempo. Vemos que en el último momento fue el lugar donde lo apresaron, pero era un lugar frecuente para él, ¿sí? Y ahora la Escritura nos dice, ¿verdad? Y nos da dos consejos en cuanto al lugar de devoción. Nos dice que uno, dice, entra en tu aposento. Un aposento era un lugar fresco de la casa y era un lugar privado. Y lo segundo dice, y cierra la puerta, ¿sí? De alguna manera es un lugar donde facilita que puedas estar encerrado ahí con el Señor y que toda esa distracción se echa a un lado. Si tú quieres tener un devocional a la mitad de la sala y todo el mundo pasando y diciendo y haciendo, va a ser muy difícil porque hay mucha distracción. A lo mejor es tu recámara. A mí me gusta estar ahí en mi oficina, en el escritorio, ahí me gusta estar y ahí tener ese tiempo. Algunos prefieren el jardín, algunos otros prefieren la azotea, donde tú quieras, pero que sea un lugar donde tú puedas, que sea accesible para ti, donde tú puedas ir y cerrar la puerta. Es importante también que podamos recurrir a planes o ayudas para poder organizarnos, ¿sí? Hay guías devocionales completas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos, ya lo sabe, el TCD y cada día tiene una porción de la Escritura, unos motivos de oración, una lectura, un comentario de la Escritura y un espacio donde usted puede llenar, ¿sí? Esa es una ayuda. Le dimos al inicio del año un plan
de lectura cronológica de la Biblia. ¿Cómo va? ¿Sí? Recuerde, acabamos de terminar Josué y ahora ya vamos en Jueces. Yo te animo a que tomes ese plan o el plan que gustes, pero un plan y lo lleves a cabo. Lo hagas porque esto es algo importante, ¿sí? Es importante reconocer para que un hábito se forme, reconocer el precio de sostener este hábito devocional. Hay un precio que tenemos que pagar, pero vale la pena. El precio es la autonegación, ¿sí? Porque Jesús nos dice, bueno, en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz del Señor significa seguirlo, significa obedecerlo, significa seguir sus pasos. Entonces es importante, hay un precio que pagar, pero vale la pena hacerlo, ¿sí? Esto es algo importante. Todos nosotros sabemos que nuestra carne es débil y se opondrá al deseo del Espíritu, ¿sí? Mateo 26:41 dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Muchas veces nuestra carne se resiste con flojera, con apatía, con indiferencia, y es importante que nosotros podamos trabajar en ello para que esto sea roto y tenga lugar el Espíritu en nuestras vidas, ¿sí? Tener y sostener el hábito devocional siempre demandará determinación, ¿sí? La determinación es firmeza en un propósito. Cuando tú estás determinado a algo, te propusiste algo, hay determinación. Necesitas determinación para cumplirlo, porque siempre habrá obstáculos. Entonces es importante. La Biblia nos dice acerca de Daniel que se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Sí? Estaba determinado a vivir de acuerdo a lo que Dios había dicho, y vemos que así fue, ¿sí? Y esto es algo importante. Tener y sostener el hábito devocional responde a un sentido del deber. Primera de Corintios 9, verso 24 nos dice: ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Dice: todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Más bien golpeo mi cuerpo, lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Entonces, Pablo habla a los corintios de ese sentido del deber que él tenía y decía: yo voy a someter mi cuerpo, yo voy a correr de tal manera que obtenga el premio. Y yo te aseguro que hay un gran premio cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, ¿sí? No existe hábito devocional sin disciplina, ¿sí? Es muy importante la disciplina. Y dice la Escritura en Romanos 8:26: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces necesitamos nosotros ejercitarnos en esa disciplina. Rápidamente quiero hablarte acerca de evitando los malos hábitos. Que muchas veces la vida devocional puede tener ciertos obstáculos que nos pueden estar estorbando de esto. El primero: no permitir que sus sentimientos determinen sus oraciones. ¿Sí? Algunas ocasiones los sentimientos pueden estar controlando nuestra vida de fe, incluso nuestra relación con Dios. Pero algo importante: no vivimos conforme a lo que sentimos, sino conforme a lo que creemos. Esto es muy importante.
Corintios nos dice, porque por fe andamos y no por vista, no andamos por sentimientos. ¿Por qué? Porque un día tú sentirás buscar a Dios y 3 más no lo sentirás. Entonces no debe de ser así. Nuestros sentimientos no pueden gobernar a nuestra vida. Hay algunos creyentes sensuales porque están siendo guiados por sus sentimientos en lugar por lo que es el Espíritu de Dios. Y bueno, Santiago nos habla que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Algo importante, algunas veces el obstáculo para la vida devocional es el activismo. No sustituya su tiempo devocional con activismo. Antes de la pandemia podía haber, o muchas veces en la iglesia, mucho activismo y muchas veces esto podía estar estorbando tu vida devocional, ¿sí? O sustituyéndola, pensando que si hago 1000 actividades para Dios, entonces yo voy a estar bien con Dios. Pero no es así. Tenemos que tener cuidado en esta parte. Algo también importante es que tenemos que evitar el ser legalistas. Esto es algo muy importante, ¿sí? Hay muchos que son impulsados a imponer sus normas de oración sobre otros. Y esto, de alguna manera, hacer ese legalismo que puede estar estorbando a otros. La Biblia habla acerca de los intérpretes de la ley, que cómo cargaban a otros con cosas que ellos ni siquiera estaban dispuestos a cargar, ¿sí? Entonces esto es algo importante. Algo importante a considerar es esto: el método que resulte bueno para uno tal vez no sea bueno para otro. Esto es algo importante porque yo puedo tratar de forzar a otros que sigan el mismo método que yo y no va a funcionar. No existe una forma de hacer, una única forma de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez para algunos es mejor de una manera y para otros es mejor de otra. Dios nos ha hecho con una personalidad diferente, entonces es importante que nosotros podamos expresar esta vida devocional de acuerdo a lo que cada uno puede expresarlo, pero hacerlo. Eso es algo importante. El lugar, el tiempo, la duración, el método no son importantes, sino el cultivar un hábito devocional propio. Entonces esto es importante porque a veces en legalismo, si yo lo estoy haciendo, puedo incluso criticar a otros que no lo están haciendo. Y en lugar de ello yo puedo animarlos, pero no criticarlos. Y también otros pueden tomar como pretexto el decir, pues yo lo hago a mi manera y tal vez ni hacerlo. Entonces es importante cultivarlo, hacerlo, ¿sí? Es muy importante, ¿sí?, que hagamos caso al impulso del Espíritu. Porque hay momentos donde estamos teniendo este tiempo devocional y a lo mejor dices, mi lectura quedaba hasta aquí, pero el Espíritu te está diciendo, sigue un poco más. Y ahí vamos a encontrar una gran perla, ahí vamos a encontrar algo que va a llenar a nuestras vidas, ¿sí? Entonces es importante esto. Sabemos que tenemos un enemigo que va a buscar condenarte. Si fallas en alguna ocasión, ¿sí? Si fallamos, el enemigo va a tratar de echarte en cara, de decir, mira, te propusiste esto y has fallado, y va a tratar de condenarte. Recuerda que él es un acusador, pero algo importante es que Jesús no condenó a nadie y no nos condena. Jesús no condenó a sus discípulos diciéndoles, no han podido orar conmigo una hora. No, les animaba a que lo hicieran, ¿sí? Si de alguna manera el pecado ha tenido lugar en tu vida, tú necesitas acercarte a Dios y dejar que Dios lave y te limpie. Algunos dicen, cuando cambie me acerco, cuando ya cambie, deje de hacer esto, entonces voy a buscar a Dios. Y así no funciona. Buscamos a Dios, venimos en arrepentimiento y Él nos restaura. Es cerca de Él, no lejos de Él, como Él se revela en nuestras vidas. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por este día y por este tiempo. Gracias, Señor, por esto tan importante que es la vida devocional. Señor, yo oro por cada persona que está escuchando esta transmisión, por los que la oirán de manera posterior. Te pido que toques la vida de cada uno de mis hermanos y que podamos ser una iglesia
que está ejercitada en pasar tiempo contigo, en estar en ese lugar donde tu presencia fluye. Ven, Espíritu de Dios, y haz lo que tú quieres. Yo bendigo la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, mis amados, ha sido un gusto tener este tiempo con ustedes. Les recuerdo, ¿verdad?, que ya puedes registrarte para nuestra reunión el domingo. Aquí va a aparecer el link donde puedes registrarte. Recuerda que ya volvimos de manera presencial y te puedes registrar a las 10 o a las 12. También te recuerdo de nuestro banco de alimentos. Te animo a que el domingo traigas un poco o lo que puedas de alimentos no perecederos para bendecir a otros creyentes y también a otros que estamos ayudando. Y lo tercero también es, yo quiero animarte a que honremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. En el video aparecen las maneras que tú puedes hacerlo. Hazlo ahora mismo y honremos a Dios de esta manera. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.